Tomás Pérez, pues que en una de sus últimas declaraciones, que al final se ha ido sin cumplir su sueño. Él quería ver a su Cacereño en primera división. Y Pero al final... Pues yo creo que eso nos va a pasar a ti y a mí, ¿eh? Por eso te iba a decir. Al paso que lleva esto, desde luego el Cacereño en primera división, vamos, es la ilusión más grande que todos tendríamos, como la tenía él. Pero desde luego, lo de ilusiones no se vive... Es real. Es real, más que atlético. Es real. Y el Cacereño tiene muchísimos problemas. Pues si una primera división se compone de 18 equipos, ¿tú crees que Cáceres podía competir con 18 ciudades españolas para poder tener un representante y que no lo tuviera, por ejemplo, pues ciudades como Córdoba, superior a Cáceres, Badajoz, superior a Cáceres, Salamanca, superior a Cáceres? Esos equipos, por lógica, son los que tienen que apostar para ocupar esas plazas de relleno después de los importantes, que como todo el mundo sabemos, pues son los equipos de Madrid, los equipos de Barcelona, Valencia, el Depor, el Athletic Bilbao, el Sevilla, el Betis. Pero luego para los equipos capitales de provincia es muy complicado tener un equipo en primera división. Y si te pones ahora mismo a analizar todas las capitales de provincia, la mayoría, bueno, hay algunos que lo tienen en tercera división todavía. Así que nosotros vamos, como mínimo, a apoyar que el proyecto de la segunda división B nos siga ilusionando y, ¿por qué no?, tratar, como hicimos con el baloncesto, de conseguir la machada, de en fútbol como mínimo tener una representación alguna vez en segunda división A, porque yo la única referencia que tengo es de la temporada 51-52, hace 60 años, que de rebote, porque hubo una reestructuración al haber quedado campeones de grupo. Tuvimos la fortuna de que la federación nos incluyó en uno de los grupos de la segunda división de aquella época. Repito, temporada 51-52. Jugamos la temporada 52-53. A la siguiente ya bajamos otra vez. O sea que una sola comparecencia del Cacereño en segunda división. Volver a esa categoría, que quiera ser o no, es la plata del fútbol en nuestro país, sería una ilusión a la que yo también me apuntaría. Pero si Tomás se murió sin verlo, ¿qué me da a mí que a mí me va a pasar lo mismo, eh? Bueno, luego seguiremos hablando, Paco, de baloncesto y de muchas más cosas, también de fútbol. Pero vamos a ver si Paco conoce tanto de radio y de locutores como parece. A ver si tiene buen oído. A ver si tiene buen oído. ¿Tienes Paco. buen oído, Paco? Para la música, desde luego que sí. Para los oyentes más complicado, porque obviamente uno suele estar más en la onda de la emisora para la cual uno trabaja. Claro. Pero bueno, si se trata de compañeros y he tenido la fortuna de escucharles, que No hemos sido imagino que malos, sí, ¿eh? no hemos sido malos y de los, Es y de los 5, 4 y de los 5, 4 han trabajado en la COPE. Bueno, pues vamos a ver. Uno no estoy seguro, pero Estás tú hoy muy copero, ¿eh? tenemos a don Francisco con nosotros. Ay, ay. Nos va a decir quién es el que está hablando y qué ha significado para ti, quizás, visto desde la radio. Tú que eres un hombre de radio, ¿cómo podrías calificar a la persona que nos habla? Tenemos al número 1, vamos a ver. Pues me da mucha pena no solamente nos por pueden él, subir, sino nuestro por compañero. su mujer, por la infanta y por el rey y por la familia real. Yo no es que sea monárquico, pero tengo mucho afecto a su majestad el rey y a todo lo que le rodea. Y su majestad lo tiene que estar pasando muy mal, tanto él como la reina. Creo que se trata de Luis del Olmo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Se escuchaba un poquito bajo. Sí, a ver si se luego escuchaba nuestros muy compañeros mal, nos pero- pueden subir un poquito. Pero la voz de Luis es inconfundible. Totalmente. Luis del Olmo es la voz de la radio en España, y con Matías Prats, padre, pienso que son las voces que más han enganchado con la sociedad española, sobre todo por la trayectoria de ambos. Matías Prats, tienes que darte cuenta de que, sobre todo para los deportivos, ha sido para todos nuestro padre. Muchas veces presumía Tomás incluso de que él se había visto siempre en el espejo de Matías Prats. La exclusividad que tenían antes los que estaban considerados... Que no había otra cosa. Claro, por eso te lo digo, tenían a la postre que hacerse más populares entre el Claro. pueblo. Ahora, cuando hay tanta oferta, uno ya tiene opciones para poder decantarse por unos o por otros, pero la voz de Matías Prats es la voz de la historia de la radio en España. Y la de Luis del Olmo, bueno, pues solamente mencionar protagonistas, creo que se dice absolutamente todo. En todas las emisoras donde estuvo, ese programa lo ha llevado por bandera, y pienso que muchas veces, cuando ya se tiene hasta cierta devoción por determinadas voces,
uno busca esa voz donde trabaje. Y ya no es que escuche uno a la SER, a la COPE, a Antena 3, no, escucha uno a fulanito, a menganito, porque se hace auténtico fan de él. ¿Te gusta entonces Luis del Olmo? Sí, muchísimo. Muchísimo, sobre todo por eso, porque tiene una voz aterciopelada, diría yo, con unos matices especiales, sabía. Lamentablemente la edad no perdona, claro, y últimamente ya le cuesta más articular la palabra. Me cuentan que es por problemas de la dentadura postiza. ¿Ah, sí? Sí, eso me han dicho. Pero en cualquier caso, bueno, de hecho él ya es consciente de todo ello y ya ha reducido muchísimo lo que era el maratón que significaba hacer un programa de 6 horas de duración. Una barbaridad. Ahora ya 6 horas 2 diarias. horas, eso hacen ahora casi todos los que hacen las matinales, 6 horitas. 6 horas diarias. Exacto. Madre Y mía. entonces, sí, claro, pero hay por detrás un equipo enorme. Indudablemente, claro. Si no, sería casi imposible que uno pudiera generar tantas noticias durante 6 horas. Pero insisto que Luis ahora ha dosificado perfectamente su trabajo. Creo que ya nada más tiene 2 horas en el tiempo de ABC.radio, que es donde trabaja. Y bueno, pues ahí lo que eran las secciones fundamentales de las que él siempre hizo gala, pues procura mantenerlas, pero ya dosificando mucho su trabajo. Bueno, pues vamos con el segundo locutor, el segundo periodista. A ver si a este lo conoces, Paco. La vida da muchas vueltas, o sea que vaya usted a saber. Yo pienso que me voy y adiós. Pero vete tú a saber, de aquí a 1 año, 2 años, dónde nos pillará la rillada. Tiene una balsa seguro, pero en fin. Bueno, muchas gracias por todos estos años, muchas gracias especialmente a Andrés, a Yanta, a toda la gente que llevan con nosotros desde el principio. Gracias a ustedes, y como los de Teruel no solamente no lloran, sino que no se emocionan, pues ahí les dejo. ¿Qué les voy a dejar? O sea, el 7 de septiembre... Bueno, en principio estaba un poco despistado porque, claro, no lo relacionaba con un hombre del deporte. La música melancólica detrás yo creo que ayuda a despistar, ¿eh? Bueno, pero yo pensaba obviamente en un deportivo más. Luego, al final, pues no solamente ya por lo que era la tesitura de voz, sino también porque se ha definido de Teruel. Entonces, de Teruel, el periodista por excelencia es Federico Jiménez Los Santos, que también estuvo en nuestro programa. Probablemente, y no sé los que van a venir ahora, pero probablemente con García sean de los más polémicos que haya tenido en cuanto es el tratamiento de los temas que forman parte de lo que es la estructura de su radio. Jiménez de Los Santos es en particular muy buen periodista, no gusta a todos por el tema de que ya se asocian las ideas políticas y los comentarios, los apoyos a tal o cual partido, pero en definitiva es un hombre cultísimo, con una formación histórica extraordinaria. Yo cuando teníamos en la COPE a Jiménez de Los Santos y teníamos también a César Vidal, yo presumía ante cualquiera de que teníamos 2 de las personalidades más importantes en el mundo de la radiodifusión a la hora de poder atacar cualquier tema informativamente hablando y ser ellos los que podían competir en conocimientos con el invitado especialista que habían llevado a su programa. Son auténticas enciclopedias vivientes, pero repito, la ideología probablemente es lo que tenga a la propia sociedad dividida en cuanto al concepto de credibilidad al propio Jiménez Los Santos, por eso, porque la gente muchas veces lo que quiere es que le digan las cosas que quiere oír. Eso, Paco, además, en algún consejillo que me da, el ser partidista no es bueno en este mundo, ¿no? Ser parcial. Vamos a ver, la imparcialidad es muy difícil, por la sencilla razón de que uno, quiera ser o no, en el fondo siempre tiene unos sentimientos, siempre tiene una creencia, bien social, bien religiosa, bien política, y eso al final se manifiesta. Porque cuando menos te des cuenta, se te escapa, y es cuando ya te pillan. Entonces, que una persona sea totalmente aséptica a lo que es la realidad y a lo que sea su formación y su criterio, es complicadísimo. Yo te podría decir que incluso hasta cuando uno no se define, te tachan de chaquetero, porque dice, puedes estar con unos y con otros, y no es así. A lo mejor es que uno pues piensa que la imparcialidad es lo que puede ser la mayor norma de conducta para dejar contentos absolutamente a todos, aunque muchas veces no dejes contento a nadie por no definirte. Claro. Pero quiero decir que en el caso concreto mío soy totalmente apolítico, en ese sentido no tengo
bueno, por supuesto afiliación a ningún partido, ni lo hubiera tenido nunca, y máxime cuando trabajaba en un medio informativo, pero las simpatías mías van siempre por el mismo camino. Para mí es bueno lo que hace quien lo haga, si es bueno para todos, independientemente de quien lo haga. Si un comunista hace algo que yo considero que es bueno para todos, aplaudo a ese comunista. Si es del PP y no me gusta lo que hace, censuro lo que hace el del PP. Por lo tanto, no busco el que lo tenga que hacer obligatoriamente una persona de una determinada tendencia, sino que en el concepto yo sería partidario de las listas abiertas precisamente por eso, para acoger a la gente más válida en cualquier campo de la administración, pero lastimosamente no es así, y se triunfa un líder de un partido, él es el que se encarga de formar el grupo de gobierno. Paco, vamos con el tercero. El tercero, pues uno de mis ídolos, quizás. Porque yo como soy también tan... ¿Cómo me llaman? Funfullero. Farfullero. Farfullero. Pues me gustaba mucho. Vamos a escucharlo. El hecho. Primera circunstancia. Primera situación insostenible, indefendible. Privas a los padres de los niños de ejercer la libertad que su hijo, que su hija estudie la lengua que el padre o que el alumno, aunque el alumno en esas edades no tiene capacidad para determinar. Inconfundible. Claro, no podía ser otro. También estuve trabajando con él en su equipo cuando estaba con la COPE. Le conozco personalmente de las visitas que hacíamos de cuando en cuando a las reuniones de deportivos de la cadena. Y bueno, pues ha sido otro fenómeno de la comunicación, sin ser ni mejor ni peor que otros, pero sí probablemente con una dosis de atrevimiento superior al de otros. Se metía en auténticos berenjenales, era una persona que conseguía la información costase lo que costase. Y cuando digo costase lo que costase, repito, costase lo que costase. Porque a veces, para tener información, la información siempre llega porque te la cuenta alguien. Claro. Nosotros no podemos... Y a veces es verídica y a veces no. Pero en cualquier caso, alguien tiene que decírtelo. Lo demás, lógicamente, si no es intuición tuya. Pero aquellos que tienen infiltrados en los clubes, y me consta que José María los tenía, son los que facilitan de alguna manera esa información para que sean auténticos primicias. Si a cambio de eso tiene que haber alguna compensación, pues la hay, pero la primicia es mía. Y José María era muy de primicias. Era un hombre donde le faltaba a veces el tacto suficiente para no herir susceptibilidades. La mano izquierda, poco. Bueno, por lo menos el vocabulario más adecuado para que nadie se sienta ofendido, aún reconociendo que pueda tener razón en sus argumentos. El insulto, aunque sea sumergido, al final termina por hacer daño a la persona. Hablar de un árbitro con trote cochinero me parece como criticar a una persona que es como Trote tú. cochinero. Eso así lo decía. Abrazafarolas. Qué bueno. Para decir que una persona pues, puede ser muy común a una idea o a un personaje, son términos que perfectamente podían haberse evitado y se podían decir las mismas cosas pero con un poquito más de respeto. Y el que se sienta aludido por esa afirmación lo comprendería, pero no se sentiría lógicamente humillado o vejado. Eso se está llevando mucho por parte de los imitadores de José María García, que los hay, y algunos que han querido ocupar su plaza después de que él tuvo que dejarlo por el problema que todos conocemos. Pero insisto, fenómenos de esta talla es muy difícil que puedan sustituirse. Podrán venir otros, pero desde luego lo peor que puede ocurrirle a una persona es imitar al que han considerado número uno en todas las esencias. Si alguien pretendiera hacer lo que hacía el cordobés, por ejemplo, seguro que estaba condenado al fracaso. Si alguien pretende cantar como Joan Manuel Serrat, lógicamente va condenado al fracaso porque solo nacen de esas especies uno cada cierto tiempo. Y como José María García, repito, saldrán muy poquitos y si sale alguno podrán repetir lo que fue su fenómeno durante tantos y tantos años, pero desde luego hay que tratar de hacer cada uno su propia escuela y su propio sello.